¿Qué sucede con los sectores productivos del país? ¿Qué ocurre con las posibilidades de tener, por ejemplo, asistencia financiera o crediticia para distintos sectores de las pequeñas y medianas empresas? Y también un tema central que se puso en discusión en este tiempo, el hambre cero. ¿Es posible socialmente cambiar al país o la realidad que tenemos en este tiempo de la Argentina? Algunos de los temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Daniel Arroyo, ex ministro del sector social, en tanto en la Nación como en la provincia, como viceministro. Exacto, viceministro de la Nación y ministro de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires y hoy integrante del directorio del Banco Provincia. Del Banco Provincia. Hablamos recién del tema de las pymes y lo que ocurre, digo, para impulsar para los sectores incluso más vulnerables. Las pequeñas y medianas siempre son las que más trabajo pueden generar y quizás socialmente aglomerar muchos de estos problemas que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que hay que cambiar el esquema impositivo para las pymes y para los microemprendedores. Mi impresión es que hay que ir hacia el modelo de Italia, que es que si alguien monta un emprendimiento familiar, un emprendimiento de pequeña escala, durante 5 años, está blanqueado automáticamente y durante 5 años está exento casi de todos los tributos con la idea de ir acompañándolo, de darle aire para poder avanzar. Por ejemplo, ¿qué no pagan? No paga lo que nosotros llamaríamos ganancias acá o lo que sería ingresos brutos. Paga un único tributo muy pequeño. Un monotributo. Un monotributo muy pequeño con la idea de decir, mire, ustedes desarrollense 5 años, el Estado los va controlando, tienen la obligación de los controles de bromatología, de todo, cumplir tal cual. A los 5 años venimos y depende cómo les va, o les extendemos un año más o automáticamente entra en el ciclo general. ¿Y eso es un proceso en escala o es de 0 a lo que corresponde? Es un proceso de 0 a 5 todos, sí. Y después el Estado va definiendo escalas de cómo. Claro. Interesante. Y eso además demuestra también por qué Italia tiene tantas pymes, ¿no? Exactamente, es un mundo de pymes, de lo que llamamos nosotros economía familiar, y además lo que permite básicamente es empezar a armar cadena de proveedores, porque te da la posibilidad de que vos te fortalezcas, que le vendas a una empresa, empezar a armar encadenamiento. Para eso la Argentina necesita definir con claridad cuáles son los sectores productivos a los que hay que apostar. Creo yo que para que se resuelva el problema social hay que apostar a la construcción, al textil, al metal mecánico, al turismo, sectores que llegan hasta la punta y que permiten mucho pequeño emprendimiento y mucha pyme. Estamos hablando ahí de un sector netamente industrial, es decir, productivo más que de servicio, que después quizás rebalsa, si eso funciona, hacia otros sectores, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí que no se va a resolver el problema del empleo en argentino sin desarrollo industrial. No quiere decir que no tenga que haber servicios, actividad del conocimiento, mucho de exportación, pero la Argentina hoy tiene 30% de pobreza y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Solo van a incorporarse al mundo laboral por el lado industrial, me parece a mí. ¿Y eso puede apuntalarlo a la idea de hambre cero, que incluso el presidente ha impulsado desde un comienzo, digamos, esta idea? No sé en cuánto tiempo se puede llegar a eso, porque una cosa es llegar desde lo que sería o es el asistencialismo, y otra cuestión me parece que más de fondo es llegar a partir de ganarse el propio esfuerzo, ¿no? Su ingreso con una... Sí, yo tengo la impresión de que lo que hagamos en los próximos 5 años va a ser determinante. No es que la Argentina va a llegar al hambre cero, a la pobreza cero en 5 años, pero sí debería mejorar mucho. Hoy hay 8 millones de personas que reciben dinero a través de planes sociales. Creo que hay que ir a un esquema de empalme, que quien tiene un plan social, si tiene un trabajo, tome el trabajo en blanco, trabaje y durante 2 años se mantenga en el plan para hacer un puente. Hoy la persona que tiene un plan social, si le dan una oferta de trabajo, no la toma porque tiene miedo que se le caiga el plan. Claro, entonces démosle la posibilidad de que tome el plan y durante 2 años continúe, que tenga un sobresueldo. Hay que ir generando todos mecanismos con las pymes, con el microcrédito, con la gente que tiene empleo o planes sociales para que vaya blanqueándose e integrándose a cadenas productivas. Ahora, esto que estás diciendo parece bastante sencillo, digamos, no solo de decir, sino de cuestión desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de instrumentar. Digo, ¿en el gobierno hay receptibilidad a este tipo de ideas o no? Me parece que hay receptibilidad, lo que está faltando es quién lo define. Me parece que todavía no queda claro quién conduce los procesos que yo llamaría de economía regional, de desarrollo industrial. Me parece que hay mucha receptividad, interés en generar esto. Falta, a mi modo de ver, un área que diga economía regional, estas 4 cadenas productivas, todos vamos por este lado. O sea, impulsar hacia una dirección esa idea, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, el dinero está, porque los planes sociales existen. No es que haya que derivar algo o tener un costo distinto. No. Porque muchas veces este problema de la gente que tiene plan social, en donde, más allá de tener un trabajo y mantener el plan, si no es finalmente así,
cuando quiere volver a conseguirlo le significa una complicación grande. Totalmente. Y a veces no lo consigue, o pasan 3 meses para lograrlo. Los sectores después pobres, de terminar el trabajo, ¿no? Los sectores pobres actúan muy racionalmente. Entienden que lo seguro es el Estado o el plan social y que el otro puede estar o no. Entonces solo podrían pasar al mundo del trabajo si tienen algún incentivo. De la gente que está en planes sociales yo creo que lo podemos dividir en 3 tipos. Uno, los que tienen capacidades laborales. O sea que si tienen una oferta, la tomarían y si tienen esto de poder mantenerse en el plan, les conviene. Segundo, lo que les falta capacitación. Los que no están para entrar hoy al mundo laboral y requieren de capacitación, ahí sí yo creo que es clave toda una red de capacitación en estas cadenas productivas, pasantías en las empresas, empezar a armar este vínculo. Y tercero, los que están muy lejos, muy complicados con el mundo laboral, problemas de adicciones, de salud, ahí hay que hacer un proceso de asistencia muy rápido. Bueno, ahí sí el asistencialismo. Absolutamente. Eso no está... Pero hay mucho para armar como cadena. Hay que pensarlo, a mi modo de ver, la inclusión social como una cadena, en Argentina como una escalera. Uno se capacita, se vincula con el mundo laboral, tiene el acompañamiento del Estado, una red de tutores que lo pueda incorporar. Si una empresa toma un joven como primer empleo, durante 2 años el 75% del salario mínimo cubierto. Yo creo que hay que hacer un set de medidas que todas juntas deberían empezar a cambiar la situación. ¿Y el Banco Provincia está trabajando en esto? ¿Hay alguna idea? ¿Hay posibilidades de desarrollar, aunque sea focalizado en ese ámbito, que no es menor, porque es el que te da la plata o que puede proyectar alguna inversión? Sí, ya viene haciéndolo y va a fortalecer lo que se llama microcrédito, crédito a pequeños emprendedores. Este año va a dar un salto grande en esa línea. Esto es que para que el gasista, el plomero o el carpintero accedan a máquinas, para que el carpintero acceda a una sierra circular para hacer mueble a medida, o que la señora que cose ropa en su casa tenga una máquina para coser. La idea es darle crédito al que no es sujeto de crédito bancario, al que no le puede mostrar un banco ni que tiene casa ni auto, pero que está trabajando, que ese acceda a la máquina y pueda desarrollarse, por un lado. Y por otro lado, lo que va a hacer el Banco Provincia en el tiempo es avanzar con el tema de construcción, de planes de vivienda, que eso genera empleo. Lo único que mueve en serio el empleo es la construcción. Ahora, ¿esa es una autoconstrucción o son construcciones de alto esquema? Porque en Argentina tiene una característica muy especial, que la autoconstrucción, es decir, la venta de cemento, no a granel, sino en bolsa, es altísimo comparado con cualquier país, porque la construcción se hace los fines de semana, digamos, aquella vieja idea y tradición que trajeron los inmigrantes, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir a un esquema mucho de autoconstrucción, mucho de construcción comunitaria, en el sentido que en un barrio yo sé hacer una cosa, vos sabés hacer otra, nos vamos acompañando, y que opere como un crédito de referencia. Un crédito de referencia es yo pago todos los meses 4 bolsas de cemento como parte del crédito. Entonces me voy acompañando, sé lo que tengo que hacer, accedo a un crédito, puedo autoconstruirme. A Argentina le faltan 3 millones de viviendas. Muchas son viviendas de clase media, pero muchísimo es vivienda social. Esto dinamiza todo. La vivienda no es solo un tema de un derecho, es un tema de un gran plan de empleo. Cuando avanza la vivienda, se crea empleo en Argentina. Y eso tiene que ser, es un empleo a partir de empresas, digamos, ¿qué manera de organización debiera tener eso? Porque ahí también está la cuestión del trabajo, digamos, ahí está el empleo en realidad, más que el trabajo. Porque el trabajo está, ¿cómo es ese empleo? Yo creo que hay que buscar las 2 medidas. Una es a través de empresas y grandes planes de vivienda, que después la gente va licitando, va accediendo a la vivienda, pero mucho con el tema directo, con las personas, con cooperativas, con organizaciones sociales, mucho de autoempleo o de autoconstrucción. Las 2 cosas tienen que estar habilitadas. En nuestro país, la vivienda social, el problema social se desata a partir de la vivienda. El ciclo en Argentina es un chico que está hacinado, está complicado, no tiene lugar en su casa, va a la esquina se complica, se le hace difícil la vida, se complica con la droga o con lo que fuera. Si la vivienda tiene más desarrollo, puede estudiar en la casa, tiene una mesa para poder trabajar, puede hacer mejor las cosas. Mucha gente que es pobre, además de tener su vivienda, es su trabajo. Tiene el taller de herrería o de carpintería dentro de la casa. La vivienda motoriza todo, con lo cual permitir el autoempleo, la mejora o la autoconstrucción de vivienda es una buena salida. ¿Esa vivienda cómo tiene que ser? Porque digamos, yo veo cada vez más estos barrios que se hicieron en los últimos años, que son barrios muy precarios finalmente, porque son muy chiquitos, hasta, bueno, ni hablar de la calidad de la construcción, que después también lo vemos rápidamente que pierde fuerza. Pero también uno ve que no son viviendas importantes como los planes, no sé, recuerdo de la época, uno dice, esta es de la época de Perón, o se hicieron en la época de Frondizi, ¿no? Que eran los famosos chalets de otra época. ¿Qué características tiene que tener esa vivienda social para que cubra esa expectativa de toda la vida y no ser un lugar un poquitito mejor que estar en una villa de emergencia? Sí, hoy la vivienda social es una vivienda de 46 metros cuadrados,
que no resuelve el tema del hacinamiento. Por supuesto que una persona que vive en casa rancho, si pasa a vivir en casa de material, está mejor, mejora su condición de salud, pero sigue hacinada si no tiene lugar. Se habla de vivienda semilla en el sentido que la persona puede construir un poco más, hacer un poco más. Yo creo que hay que ir a viviendas más grandes, como en otra época, por lo menos con 2 dormitorios, o sea, lo que llamamos 3 ambientes, con potencial para también la actividad productiva, como para que la persona pueda tener su taller en el lugar. Y eso implica viviendas más grandes, darle la posibilidad a la persona al acceso al terreno. Mucha gente no quiere vivir toda junta en un lugar donde dicen todas estas viviendas son iguales, sino también el acceso al terreno. Yo creo que en la Argentina hay que hacer un plan social de tierras. O sea, tomar toda la tierra fiscal, ver dónde se puede construir y dónde no, y esa hacerla apta para la vivienda. De modo tal que si uno accede a la titularidad de la tierra, puede construirse, tiene una base de vivienda más grande, empieza a desarrollarse de otra manera. A ver, ¿en las grandes ciudades hay lugar para esto? En las grandes ciudades hay... Porque el tema de la ubicación también, sí, ¿no? Conurbano, Córdoba y Rosario están saturados, básicamente. Lo que hay que pensar es mecanismos, en el caso del conurbano, en el segundo y tercer cordón, más alejándose, y en el caso del resto, empezar a pensar en las localidades intermedias. La Argentina, la gente sigue migrando, porque sigue en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires, estando cerca de una escuela y un centro de salud y la posibilidad de hacer changas. O sea, la educación y la salud siempre son motivador de la radicación o la migración. Es así. En la década del 40 la gente migraba acá porque tenía un trabajo, iba y formaba parte de la cadena industrial, era un operario automotriz. Hoy el que migra no va a hacer eso. Igual viene porque tiene cerca la escuela y tiene cerca un centro de salud. Es decir, que antes venía para trabajar a los grandes centros urbanos y hoy viene para tener una asistencia aunque no tenga trabajo. Exactamente, porque lo que imagina es que la asistencia más alguna changa te encuentra a la vuelta. Para generar sistemas de vivienda en el interior, primero hay que tener servicios de salud y educación. Hay que construir escuelas, centros sanitarios y en función de eso la vivienda. Ah, ese es un buen dato. Es decir, que para la primera contención y la respuesta a esto hay que tener escuela y hospitales. Sí, si no la gente va a seguir migrando, porque cada uno lo que se imagina es qué tiene cerca y qué pasa con sus hijos y qué oportunidades tiene con sus hijos. Todo el mundo está imaginando. Lo único universal en la Argentina es la escuela. Lo único a donde todos le ponemos el acento, los más ricos, los más pobres, es qué van a estudiar mis hijos, qué van a hacer. Eso organiza la vida de la familia y organiza el barrio. Con lo cual, generar escuelas y centros de salud implica poder organizar planes de vivienda alrededor. ¿Siempre fue así? Más allá de esto de que el tema industrial de la década del 50, supongo, 40. No siempre fue así. Yo creo que en realidad, yo diría hace 30 años y tal vez hace 20 años también, la extensión de la escuela no era tan central. La idea era estudiás o trabajás y la familia pensaba, este va a estudiar, otros hijos van a trabajar. Hoy la escuela tiene un rol central, hoy es diferente y por eso hay que redefinir el territorio en función de eso. ¿Y el presupuesto para la educación está? Sí, la Argentina tiene 6,5% del Producto Bruto Interno en educación, tiene altos niveles de recursos en salud y en desarrollo social. No es un problema de recursos, es un problema de fijar metas, de definir para dónde uno va y poner prioridad en el interior. Porque gran parte de esos recursos de la educación va más dedicado a lo salarial que a lo estrictamente, digamos, de infraestructura. Y si uno piensa, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, del total del presupuesto, que es el 38% de todo el presupuesto, es educación. De eso, el 98% es salario, o sea, casi todo es salarios. Daniel Arroyo, como siempre ha sido un gusto que vengas. Muchas gracias. Hacemos una pausa, la primera, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Muy bien, estamos con Diego Videla, como siempre, hablando un poco de las pequeñas y medianas empresas, del sector industrial, como referente que es. Diego, gracias por estar. Gracias, bueno, Néstor. Nos quedamos hablando un poco de la idea de Daniel Arroyo, que desde el punto de vista, digamos, no solo desde lo productivo, sino también desde la inserción social, que es el gran debate de este tiempo, me parece que es central, ¿no? Esa idea de poder producir un poco más. Sí, mira, yo coincido con lo que dijo Daniel, obviamente, es un hombre que está avanzado muchos años en este tema, porque ahora al tema social, que él era un gran especialista, agregado el tema
de una defensa de la pyme. Yo tengo que decir que la pyme necesita dos cosas fundamentales. La urgente es ahora la tasa de interés. Al 40% la tasa de interés es imposible que una pequeña pyme vaya al circuito formal de la economía. Después, también como en un programa anterior, que yo lo he visto, Polino te lo decía muy claramente, el cartel o el monopolio enorme de los supermercados. Eso tiene que tener una vez por todas. No puede ser que te marquen con el 40, 50%, cuando el pequeño productor, el industrial, y sobre todo la pyme, no tiene ninguna cabida en la cadena de distribución. Entonces, hay un problema enorme para la pyme. La pyme, en lo urgente, en lo que necesita ya es una baja de la tasa de interés. Y en otro programa hablamos con vos también cómo cuando se bajaba la tasa de interés, cómo había un nicho de rentabilidad, cómo cuando había posibilidades de crecer, había inversión. Entonces, ¿quién tiene más posibilidades de generar empleo? Y lo hablamos un poco con Daniela fuera de cámara. Si vos tenés un microemprendedor, un emprendimiento que tiene 5 personas, cuando vas a ser pyme queda 5 puestos, Néstor. Y si esos 5 puestos son industriales, va a crecer casi, es un 2,5%, va a quedar 15 puestos. Vos vas a suplir el subsidio, y es bueno el plan que tiene Daniel, ese que dice que pagamos un poco de subsidio y sigamos con el subsidio, claro. Porque si no te dice, no, yo tengo el plan, no voy a trabajar, y eso es real. Por eso me gusta lo que dijo, es real, es una realidad. Vos vas a buscar personas y dices, no, yo tengo un plan, no lo quiero. La pyme también la pyme es generadora de empleo, es la generadora más importante de empleo. Y además líneas de créditos, ¿no? Que es lo que decía recién, porque es fundamental para generar toda esta iniciativa. El modelo italiano que contó me pareció interesantísimo, ¿no? Que por 5 años no pague ganancias, no tenga ninguna carga impositiva alta, solo como un monotributo, digamos, una cosa así. Pensando en cómo arranca, me parece que es central. Hoy podría ser en la Argentina, con tantas oportunidades, quizás un disparador importantísimo. Fíjate, nosotros planteamos hace como 6 meses, planteamos la rebaja de los impuestos que pagaron un canon en las pymes al principio, donde tuvieran un impuesto en grandes ingresos brutos, un impuesto a las ventas un poco más, donde fuera mucho más simple. Néstor, vos en Australia pagás los impuestos en los peajes. Entonces tenés que tener un sistema impositivo muy fácil de realizar, para las pymes por lo menos, que paguen un canon, solamente un canon, que tengan todos los impuestos ahí. Y como bien dice Arroyo, obviamente bajarle todos los costos. Eso va a generar una generación de empleo que no se imagina nadie lo que puede ser. Puede ser un boom de empleo. Entonces, vos decís, ¿qué sucede? A lo mejor durante 200 años nunca se tuvo en cuenta a la pyme industrial. Las pymes también son importantes, las comerciales son importantes, obviamente las del agro son importantes, pero esas ya están como arreglándose. La comercial está arreglada, la pyme del agro también. Falta la pyme industrial que la genera más empleo. A la pyme industrial, vos dale tasa baja, digo tasa baja, yo digo una tasa no más del 12%. La pyme no puede pagar igual una es altísima, digamos, baja para la economía argentina, pero digamos productivamente, cuando en el mundo se paga el 1 o el 2, la tasa en Japón, la tasa pasiva en Japón es 0. Claro. Tenés que pagar para poner plata en un banco, Entonces, pues, sí, la tasa en Argentina es el 40, estás en niveles muy altos. Entonces, bueno, la tasa hay que bajarla. Y hay que darle a la pyme la posibilidad de que el emprendedor pase a micropyme, la micropyme a la pyme. Con eso vas a conseguir una generación de empleo inimaginable. Pero darle la oportunidad, darle lo que pasó en Expoagro, hacelo a nivel nacional y vas a generar una Argentina, ahí sí vas a generar una Argentina distinta, que va a cambiar realmente digamos, lo que pasó siempre, va a cambiar su rol de ser segunda y de estar en el circuito negro, en el hacinamiento, hacer algo virtual. Ahora, también hay un dato interesante que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Porque muchas veces, si vos generás un sector productivo a través de las pymes, en este caso, vas a necesitar infraestructura, por ejemplo, para trasladar esa producción, o para acceder a determinados mercados, o para poder exportar. Es decir, necesitas condiciones
que también no solo te generen cosas positivas, sino que no te compliquen, porque hoy el transporte sigue siendo un tema crítico. El transporte hoy de las provincias acá no puede competir. Tiene que haber los trenes, hay un plan ahí que tiene el plan Belgrano, decís. Sí, el plan Belgrano, que tenés que llevarlo, el plan Belgrano tiene que ser en todo el país, no solamente en el norte, tiene que ir al Norea, al NEA, tiene que ir al centro. Es bastante amplio, y no solamente, he visto que son varias provincias las que están ahí, más allá después cómo se instrumenta. Pero yo creo que en general, obviamente los ferrocarriles van a recuperar pueblos. El ferrocarril te genera, es un medio de transporte excepcional. Vos tenés que también, el transporte terrestre también, digamos, no vamos a decir la hidrovía. No, pero vos tenés lugar para cada cosa. Lo que dicen los camioneros, te hablan de la movida de 150 kilómetros, es decir, el transporte de una carga hasta a esa distancia, lo ideal es hacerlo en camión. Sí. El resto, en distinta escala. Podrás, en algunos casos, ir a camiones de larga distancia y en otros podrás ir al tren o al tema fluvial que tenemos también. La hidrovía del Paraná, que estaba hecha, que bajaba todos los productos del NEA, se terminó hace 20 años. Estaba hecha, estaba a punto de terminarse. Y vos llegabas con tu producto, llegabas al puerto, y del puerto mismo trasladabas a los buques que iban al mundo con un solo flete. Porque también tenés que ahorrar mano de obra, mano de flete, ven. Si no tenés 20 movimientos. Entonces todo lo que sea transporte también es fundamental. Como decís vos, la infraestructura para que se desarrolle la pyme es fundamental. Pero vos tenés que dar un plan, tenés que darlo ya un plan. Aunque tengan las peores circunstancias, estamos todos de acuerdo. Este gobierno tenemos que darle, como dijimos siempre, 90, 100 días más para que traten de encauzarse, pero que fijen un rumbo, que sea pyme y que sea industrial, porque si no, la Argentina nunca va a tener una suerte mejor. ¿Vos crees que hay iniciativas para hacer esto o es algo que está perdido? Yo creo que el gobierno está abrumado por la cantidad. El gobierno esperaba una de 3 metros y se encontró con una de 50. Entonces se abrumó con este tema de la herencia, de este escalabro que se ha producido y está como no sabiendo para dónde ir. Pero está bien, es normal que suceda eso. Pero yo digo, bueno, ahora llega el momento también de planificar, que haya un equipo que trate el descalabro, que trate lo de que esta especie de guerra que hubo, y que venga otro equipo que piense allá, que haya 2 equipos, un equipo que trate el desembarco en Normandía urgente y otro que trate lo importante. En esto necesitas tratar lo importante. El gobierno a los 100 días, yo coincido que heredó lo peor que se puede dar en la historia argentina, pero ahora tiene que haber 2 equipos, los que piensan en que esta Argentina para salir y para que ellos produzcan el cambio que quieren producir, tiene que ser esta Argentina con infraestructura, con obra pública, con industria, con trabajo, con esto que propuso Arroyo, que es algo el impuesto para las pymes. Mantener el plan. Las dos cosas, un plan y un trabajo. Un plan social y un trabajo. Está perfecto, porque si no conseguís gente idónea. Eso va a hacer que la Argentina cambie. Bueno, ni hablar de la educación, lo que dijo él, y la vivienda también. Hemos hablado muchas veces de la vivienda, diciendo la vivienda, cómo conseguir la vivienda estudiantil, cómo hacer que ese 1,5 millones de chicos que no trabajan, cómo conseguir una vivienda si lo mezclas con una universidad. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que hay que empezar a hacerlas, pero como cuando a vos te agarra lo urgente, y eso nos pasa a todos, te olvidás de lo importante. De un día te encontraste que resolviste lo urgente y después te quedaste vacío. Digo, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810 122 4656. 0810 122 4656. Howard Johnson makes you feel at home.
La recorrida federal por algunas provincias, como siempre, presente en nuestro encuentro de la mano de Juan Paulenco, nuestro colega y amigo. Juan, gracias por estar como siempre. El agradecido soy yo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Hay un tema crítico siempre que son los peajes, ¿no? Que han aumentado y mucho últimamente. Mucho se habla, la gente mucha preocupación. Ingresó un proyecto de ley firmado por Leonardo Santiago que, entre otras cosas, propone que en el territorio bonaerense las concesionarias que explotan justamente las rutas, hasta 4 minutos de espera no hay problema, es normal. Ya en 4 minutos tienen que levantar la barrera, punto Ahora, 1. 4 minutos es mucho minutos, tiempo. Creo que a sí. nivel nacional es menos. Si yo no me equivoco, son 2 o 3. Sí, hablaban de 3 minutos, que casi nunca se cumple. No, obviamente, Pero bueno, porque pasamos de un extremo al otro, digamos. el de lo- tema también es ese, ¿no? Exactamente. Y también él propone, en el fundamento de esta ley provincial, que si una hilera de autos llega a 30 autos, también se debe de levantar la barrera justamente para tratar de acelerar el tema del tránsito. Esto es en las rutas de la provincia, o sea, las Rutas rutas que son bonaerenses. provinciales, no las nacionales. No las nacionales. No las nacionales. ¿Y esto tiene tratamiento a partir de quién, me decías? ¿Es diputado de qué Sí, sector? Frente para la Victoria. Ujú, vienen con esa idea. Bien, hablando de obras un poco del sur, Caleta Olivia, esto es en la Patagonia, ¿con perspectivas de qué? Bueno, buena noticia en este caso porque en Caleta Olivia, gente que es tan difícil el tema, más ahora que ya vienen los inviernos y las bajas temperaturas, ingresa el gas natural al barrio del Bicentenario en Caleta Olivia. Cerca casi de 10.000 personas se van a beneficiar con... ¿Y esa gente que no tenía gas natural? No tenía gas. ¿Y cómo hacían para las Muy fácil. garrafas? Garrafa, leña. Claro. Es todo un dinero, por supuesto que la garrafa está subsidiada en todo lo que es el territorio de Patagonia, pero bueno, una linda noticia, algo así como la obra tiene 15.000 metros y va a beneficiar algo así como 10.000 personas. Bien, bueno, es un dato. El tema del gas en todo el país es un problema, ¿no? Porque Claro que sí. ahora que empieza, ya viene la época de los fríos, las temperaturas más bajas, vemos que la garrafa y los famosos supergas, ¿no? Los grandotes, que están en 800 o 1.000 pesos, no tiene tampoco, Exactamente, no mantienen sí. un precio No, fijo. no, porque lamentablemente cuando hay mucha demanda los precios aumentan. Hoy justamente son los precios que vos decís. Y también permitime que la madera, la leña es cara. Por ejemplo, 100 kilos de quebracho, que prácticamente te puede durar en un hogar de una familia no más de 10 días, tenés que estar hablando de 200 pesos. Claro. No, y además eso también significa tener que estar todo el día con la leña, Claro, y atento, claro. o sea, quizás eso para un ámbito rural en donde vos podés acceder a una leña sin mayores problemas económicos y demás, es interesante, pero es el tema del gas siempre, y eso que tenemos gas a patada. Sí, La verdad somos productores. que es el gran tema. Bien, y como último tema nos vamos a la provincia de Santiago del Estero. Sí, Santiago El del tema Estero. viviendas. Sí, 300 viviendas populares fueron entregadas por la gobernación, en este caso en la figura de su titular, Claudia Ledesma, y su esposo, el senador nacional Gerardo Zamora, en el barrio de Ojo del Agua, provincia de Santiago del Estero. Ujú. ¿Y son los planes de vivienda, sabés cómo vienen las provincias a partir del nuevo gobierno? ¿Se mantienen? ¿Hay cambios? ¿Qué pasó? Sí, se van a mantener, están respaldados por el gobierno nacional y te cuento, no son viviendas que se dan en forma gratuita. que Pequeña pagar. cuota, Bien. entre 150 1.500 pesos por mes. Juan, como siempre, muchas gracias. Agradecido. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana, más debate industrial. Gracias por elegirnos.